familiar Kersum, 3.770 millones de pesos. Ese caso lo destapó la gula y la avaricia de un empresario que se sintió molesto y tumbado por Santiago Jacín, Eduardo Rid Estrella, que hoy está preso. Eduardo Rid Estrella es el marido de Sara Villanueva. Y Sara Villanueva es hermano del marido de Yulisa Céspedes, la que hacía los reportajes. Tenemos que hablar de SENASA, un secreto a voces que se conoce desde hace algún tiempo y de lo que la gente habla, pero en secreto. Creando una narrativa, los programas, mucho de ella que ella tiene, no habla de la acusación puntual contra Eduardo Rid Estrella. Yo la reto a ella a que haga un reportaje especial sobre Eduardo Rid Estrella, su concuñado. Ahí estaba la hija de ese señor, de Santiago Jacín, vociferándole el ladrón a todo el mundo. Y si este contrato de Pharmacar hubiera prosperado, SENASA habría tenido que pagar 11.304 millones de pesos. Yo quiero que le digan a este país de dónde Eduardo Rid pudo conseguir para comprar 2 aviones. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este contenido a propósito de este cierre de año explosivo, especialmente con el caso de SENASA. Aquí está con nosotros un amigo de la casa, que lo tenemos chequeado y ubicado con otros temas. Rafael Linares Guerrero, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenos días, querida hermana. Te están ubicando. Pero son los dos que me dicen, mire, te estamos chequeando. ¿Por qué? Pero señores, llévenme al paso, llévenme al paso. Buenos días, querida hermana. Buenas tardes, buenas noches para tu público que te sigue a nivel mundial, porque este es un programa que recuerdo recientemente estuve en Madrid y me dijo un amigo en un lugar, me dijo, te vi con Colombia Alcántara. Bueno, la gente de España nos quiere. Exacto, mucho público que tú tienes en España. Bueno, muchas gracias a la gente de España, de Madrid, de Barcelona y de toda España, a la gente de Estados Unidos. Suscríbanse a este canal, llévenos al 1.000.000 de suscriptores, hombre, no sean así, para yo echar cosas con mi placa de oro también, como los muchachos, los youtubers. Gracias a todos. Bueno, Linares, explotó lo de SENASA. Sí. Era un chin antes, un chin después. ¿Qué te pareció a ti la discrecionalidad con que se manejaron los arrestos? Algunos se presentaron, algunos fueron allanados. Mira, lo primero que el Ministerio Público sigue violentando la dignidad de los imputados. No vale aquí que no ha valido que el Tribunal Constitucional de la República haya dictado ya una sentencia diciéndole al Ministerio Público, específicamente al Ministerio Público, que no le puede poner nombre de animales a los expedientes, porque eso denigra la condición humana del imputado. Yo no creo fundamentalmente en las acusaciones que hace el Ministerio Público prima facie. ¿Por qué? Porque eso tiene que ventilarse en un juicio de fondo. Recuerda todo lo que se dijo aquí en diciembre del 20 contra la hermana de Danilo Medina, el señor Fernando Rosa, y cómo sacaron aquí a Freddy Hidalgo de su casa, que lo sacaron en pantaloncillo. Cómo aquí humillaron a Rafael Hermosén y resultó después que esas 4 personas resultaron ser inocentes. Estaban metidos en el caso Pulpo, eran los pulpos. Y ahora, ¿quién va a resarcir el daño que le ha hecho el Ministerio Público a esa gente? Bueno, ahora siguen con el mismo patrón y ahora le ponen al caso SENASA cobra. ¿Quién es la cobra de ahí del grupo? Bueno, todo el mundo pensaría que es el señor Santiago Jacín. La cobra. Pero ¿y cómo? O sea que de ahora para adelante le van a decir cobra. Bueno, según por lo que ha montado el Ministerio Público. ¿Por qué insiste el Ministerio Público en eso? Bueno, locuras de no observar la ley, de no observar la Constitución. Te viven hablando de respeto a la Constitución, te viven hablando de respeto a la ley y lamentablemente aquí no hay respeto por nada. Y un ejemplo es el nombre que le ponen a esa operación, que debieron ponerle cualquier tipo de nombre. Natural, Operación SENASA. Porque fíjate que el SENASA pesa más que el cobra, pero le siguen poniendo cobra. Le siguen poniendo un mote. Nunca se había dado eso en ninguna administración,
que le pongan nombres de animales a operaciones. Pero por ejemplo, no, en el único gobierno o administración paralela al gobierno del Ministerio Público es en esta, que tuvo una fauna marina, que el calamar, que el pulpo, que el medusa. ¿Y de quién será eso? ¿Cosa de Jenny o de Camacho? Mira, por ejemplo, el Falcón, caso Falcón, yo le dije a Jenny, digo, ni Falcón por Miami, ni Falcón por Italia. Esos casos no se parecen en nada aquí. Pero mire, ese no fue de animales. Bueno, pero fue, por ejemplo, para emular una operación en Italia sobre la Cosa Nostra. Y yo decía aquí que eso no se parecía en nada. Que aquí no se parecía porque lo primero es que tú tenías a una figura en el ordenamiento legal que había sido abogado o canchanchan de los imputados por narcotráfico de ese caso Falcón. Y ahí están, el tiempo me dio la razón. ¿Estos apreciamientos para ti son solo el inicio o están todos los que son y son todos los que están? Mira, siempre hay una investigación, siempre que en las investigaciones estén abiertas, siempre faltará gente. Yo no tengo la menor duda que el Ministerio Público en un momento determinado llamará a otras personas y está llamando a otras personas para ser investigados. Otros han negociado por detrás. Ahora hay mucha gente adjudicándose que fueron ellos que denunciaron ese caso. Ese caso no lo denunció nadie. Ese caso lo destapó la gula y la avaricia de un empresario que se sintió molesto y tumbado por Santiago Jacín. Vuelvo y te repito. Ese caso de Senasa está donde está porque a una persona le quitan los contratos jugosos que daba el seguro subsidiado, no la ARS contributiva, porque la ARS contributiva o privada tiene otras normas. Pero el subsidiado, como era inyectado por el gobierno con millones y millones de pesos, fíjate que el presidente de la República era uno de los proyectos más sanos que mostraba, era el Senasa. Y tenía razón el presidente de la República cuando hablaba de eso, porque era su tacita de oro, porque había logrado entrar a casi 8 millones de dominicanos en el Senasa subsidiado. ¿Y por qué? Bueno, porque de eso se... De 8 y no eran 2.5. No, eran en realidad, la matrícula como tal, eran 7 millones y pico de dominicanos en el Senasa subsidiado. Es decir, una amplitud que cualquier gobierno la quisiera, porque el guardia que está en la frontera y va a un médico, va a un hospital y saca su segurito médico y lo atienden, esa es una ventaja para el gobierno. Pero la señora que vive en Los Alcarrizos, parte atrás, llama el 911, la llevan al NEIARIA con un problema y la atienden en Senasa. Pero el señor que vive en un barrio, en Gualey, también lo hace. Cualquier gobierno quisiera tener ese haber. Cualquier gobierno quisiera tener esa ventaja. Y el presidente de la República, Luis Abinader, lo mostró. Quien le daña el programa al presidente es la gula y avaricia y la codicia de empresarios que se beneficiaban tanto de esa corrupción como se beneficiaba el señor Jacín. Porque fue todo un esquema que se montó. Entonces eso no explota ni porque dijo Chanel Rosa, ni porque dijo la Fuerza del Pueblo, ni porque Seara Hatton se empantalonó cuando llegó a la superintendencia. ¿Tú sostienes que un empresario fue que tiró eso para adelante? Mira, vamos por parte. Lo de Chanel Rosa es una reacción, no explota por él porque es una reacción ante calumnias infundadas contra él que hicieron sectores del gobierno respecto al tema salud que él siempre trataba. Lo de la Cisarril viene después de la denuncia que se hace. ¿Cuál denuncia? Bueno, se hacen varias denuncias. Ajá. La señora Nuria Piera, periodista Nuria Piera, hace una denuncia con una serie de documentos que tenía. Que alguien se lo hizo llegar. Claro, alguien se lo hizo llegar. Entonces ella hace su denuncia y a partir de ahí comienza la investigación porque los datos que estaba dando Nuria eran irrefutables. Los datos que estaban dando Nuria se lo había dado una fuente que sabía lo que le estaba haciendo lo que estaban haciendo en Senasa. Entonces, pero la labor periodística se hizo, destapó un entramado de corrupción. Y lo de la Fuerza del Pueblo, esa rueda de prensa, ¿sumó o no sumó? Bueno, lo que es lo de la Fuerza del Pueblo, que digan los suplidores que ellos tienen en las provincias sur del país, los proveedores al Senasa.
que digan, la Fuerza del Pueblo no puede estar hablando de eso. O sea, que De cada quien tenía su adjudicar. quita. Por ejemplo, hay una periodista que se adjudicó también una serie de reportajes después del caso y mira quiénes están vinculados en eso. Ya que tú mencionas, Yulisa Céspedes investigó el caso, hizo unos reportajes y precisamente ella publicó unos tweets acusándote directamente en el caso del comunicador y abogado Linares, ¿verdad? Como se refirió a ti. ¿De qué? O sea, Mira, lo primero es que ella no investigó el caso. Ajá. Eso es mentira. Ella intentó manipular el caso. Ella intentó crear una narrativa para colocar en el imaginario de la gente que hay ARS privadas haciendo la misma práctica que SENASA. Y eso es mentira. Eso fue una perversidad por parte de Yulisa Céspedes, como yo se lo dije. Eso fue una perversidad por parte de ese grupo que intentó hacer esa narrativa, que intentó montar esa narrativa. Y eso tiene un nombre. Pero ella te acusó de que cuando tú haces esas, cuando ella se refiere a ti en los tweets, ¿verdad? Cuando ella hizo los reportajes, tú hiciste algún contenido, algún comentario, que tú esgrimías que estaba desviando la atención. Bueno, que no, yo le pedí a ella que investigara, por ejemplo, el caso de SENASA en torno a el señor Eduardo Reed Estrella, que hoy está preso, acusado de lavar un dineral, de montar unas empresas con fachada para cobrar él y su familia. Porque ahora que el Ministerio Público no lo quiere poner a la familia, pero que vayan y busquen las empresas para ver quiénes firman en las empresas. El señor Eduardo Reed Estrella. Eduardo Reed Estrella es el marido de Sara Villanueva. Y Sara Villanueva es hermano del marido de Yulisa Céspedes, la que hacía los reportajes. O sea, creando una narrativa, yéndose a las ARS privadas, para que la gente entendiera que ella estaba abogando. Fíjate que en los programas, mucho de ella, que ella tiene, no habla de la acusación puntual contra Eduardo Reed Estrella, que hable de la acusación. Yo la reto a ella a que haga un reportaje especial sobre Eduardo Reed Estrella, su concuñado. ¿Qué respuesta tú le diste? Que dicho sea de paso está preso. A esos tweets. ¿Te referiste en su momento? Sí, yo le dije a ella que haga el reportaje, por ejemplo, respecto a eso. Yo le dije a ella que hablara, por ejemplo, como ella trabaja en un medio tan importante, que se dedicara a hacer reportaje sobre las obras que lleva el presidente o el gerente general o el dueño de esos medios que ella tiene. Pero Linares, ¿hay alguna evidencia de que la señora Villanueva haya recibido beneficio de esos contratos por los cuales está preso hoy su esposo? No, pero ¿cuál es la vinculación a las empresas Villanueva? Pero con el libertinaje que hay aquí, que ha montado el Ministerio Público, que no respeta nada, ni aboga por ninguna defensa de los derechos fundamentales de la gente, me resulta muy extraño que esa familia no haya sido mencionada, ya que en otros casos el Ministerio Público hace lo que le da la gana. Entonces, cuando el Ministerio Público tiene, por ejemplo, cuando tuvo a los hermanos de Danilo Medina, ¿qué hicieron con Alexis? Bueno, metieron a Alexis en el expediente y también metieron a la hermana y metieron a Fernando Rosa. Después un tribunal te lo declaró inocente a los dos últimos. ¿Cuáles son las empresas de Eduardo Reed y qué vinculación tiene con las empresas Villanueva? No, es que Eduardo Reed es el esposo de Sara Villanueva. O sea que ya de por sí tú lo ves como una sola... No, es que el esposo. Y Eduardo Reed montó un esquema fraudulento para beneficiarse como odontólogo o como gerente o presidente de una serie de empresas para cobrarle al SENASA contratos. Para facturarle al SENASA contratos. Y esa facturación, lógicamente, que no estaba sustentada en ningún servicio. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Dentro de las empresas está Farmacar, Kersun, Del Este. Exacto. Entonces, y está firmando él. ¿Sabes que el comunicador Martínez Pozo decía esta semana en su programa de la mañana, El Sol de la Mañana, que supuestamente el señor Eduardo Reed Estrella habría firmado un acuerdo con el Ministerio Público para garantizar que sus hijos no fueran incluidos en el expediente, porque creo que su hija, la presidenta, en firma de la empresa. ¿Tú sabes algo de eso? Pero oye, ¿eso es posible? En el caso de Donald Guerrero, para traerte el paralelismo con eso que tú me estás diciendo,
Hay una jovencita que su hermano le pagaba a la universidad y la tienen sometida por lavado de activos en ese expediente. Vimos públicamente en un caso que un señor se paró en un tribunal, un jovencito se paró en un tribunal y dijo, mi único delito es que mi hermano me haya pagado mi tarjeta de crédito. Y si eso es un delito, yo no me declaro culpable. Y el Ministerio Público quiere que yo me declare culpable por eso. Y es una ayuda de un hermano, solidaridad de un hermano hacia mí. Ahora te pregunto, ¿tú no encuentras, o la población no encuentra, mucha complacencia por parte del Ministerio Público con esa familia completa? Y yo te voy a decir algo, mira, por suerte tuvieron un freno en Palacio porque la gente se está jugando con Luis Abinader. Y hay mucha gente criticando a Luis Abinader sobre de que ese tema no debió explotar, de que Palacio no tenía de otra. Miren, el presidente Abinader tendrá que defenderse solo en el gobierno, porque el presidente sabe la idiosincrasia del partido, de la mentalidad del partido que le acompaña en el poder. Sabe cómo piensan los funcionarios que le acompañan en el poder. Saben de los amigos que le acompañan en el poder. Y como él sabe, el presidente de la República, y está consciente de quienes le acompañan estando en el poder, yo quiero decirle a mucha gente que al presidente no le va a temblar el pulso en mandarlos a todos para la chirola. Porque el presidente está en salvar su pellejo, el de él. Si yo te pongo en Senasa y tú haces tu locura en Senasa, tú te buscas un pleito en Senasa con un suplidor y eso de Senasa y suplidor esos son tu problema. Usted va preso, ahí están todos presos. ¿Por qué? Porque oye, te entregaron una institución para que tú la transformes, no para que tú robes. A mí no me sorprende que sean ladrones. Porque yo en el 20, en el 19, cuando ellos estaban, ahí estaba la hija de ese señor, de Santiago Jacín, vociferándole el ladrón a todo el mundo. Y mira dónde está, mira cómo la saliva le cayó en la cara. Mira cómo la saliva le cae en la cara. Pero hay un tuit también que se ha hecho viral del mismo en el 2019, hablando de la corrupción, que es como la madre de las desgracias. Ahorita mencionábamos reportajes de las periodistas, en el caso de Yulisa, que tú tuviste ¿cómo se dice? Unos riflazos ahí, sí, uno contra el otro. En el caso de Nuria, que hizo también sendos reportajes, ¿por qué Nuria sabía todo eso? ¿Lo advirtió? O los periodistas de investigación sacan estas cosas antes que las autoridades o que el mismo gobierno? O sea, ¿cómo se explica un desfalco tan grande y tan largo? Mira, o sea, ¿cómo saben los periodistas antes que las autoridades? Mira, al PRM le está pasando lo mismo que le pasó al PLD, por no tener una dirección política, por no tener una gente con pensamiento crítico político a su alrededor. ¿Qué fue lo que le pasó? Mira, aquí hay suplidores del Estado que durante los últimos 25 años han estado gravitando en todo el escenario de compras y ventas y contrataciones hacia el Estado Dominicano, con el Estado Dominicano. ¿Por qué Eduardo Reed estaba antes del PRM ahí? Sí, y por ejemplo, no solo Eduardo Reed, una serie de suplidores en el tema de la salud. Porque la salud se ha vuelto un negocio. El que no lo crea, que lo entienda con este caso. Y el PRM ahora le toca en la materia de salud, pero le ha tocado en la materia de compra. Por ejemplo, tú tienes un lío en el plan social de la presidencia que Contrataciones Públicas ha declarado un cartel de proveedores. Eso no es más que una lucha entre gángsters, entre delincuentes, suplidores tirándole a otros suplidores. El otro día hablábamos de lo que significa un cartel de narcotráfico. ¿Qué condiciones tiene que tener un grupo empresarial para ser catalogado por el mismo director de compra y contrataciones como cartel? Vamos a ver, tú que eres un profesor de eso. Bueno, que desde una sola oficina se manejen, por ejemplo, todos los procesos.
combinado con las direcciones técnicas y de licitaciones de las empresas, de las instituciones públicas. Por ejemplo, tú eres asistente administrativa de un tipo o de un consorcio de empresas que regularmente o aparentemente no están relacionadas entre sí, pero sí están relacionadas entre sí. Entonces, hay uno que monta una empresa con todo lo de la ley, pero esa empresa realmente el beneficiario, los beneficiarios finales son el mismo grupo de empresas. Entonces, ese tipo tiene 10, 15, 20 empresas licitando en todas las instituciones públicas, en combinación, porque tienen el dinero, tienen la información, tienen todo, en combinación con la administración de esa institución pública. Por ejemplo, ahora el plan social de la presidencia ataca visceralmente a un grupo de suplidores. Eso es para darle entrada a otro cártel de suplidores que va al plan social de la presidencia. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Ahora se habla, por ejemplo, de un caso de un penthouse que compró el consultor jurídico del poder de Senasa. Yo quiero que ellos pongan la mirada en cierta figura del plan social de la presidencia que han comprado los mismos inmuebles. Entonces, ya que tú citaste al señor Germán Robles, que es el consultor jurídico de Senasa, o lo era a la sazón, yo quería llevarte a esto. ¿Cómo operaba, para que algunos también le llamen a un cartel, lo que operaba en Senasa? Mira, en el expediente de 539 páginas, 537 páginas, un expediente muy grande. Vamos a detallar un poco del expediente y de cada uno de los implicados. Se habla de que el dinero había que darlo en efectivo, cambiarlo en dólares, esa cultura de capos, porque eso como, o sea, me gustaría que tú me hagas ese paralelismo, cómo estos empresarios de alcurnia, según lo que dice el Ministerio Público y de apellidos, adoptaron esa conducta. No, hombre, pero precisamente por eso fue que lo descubrieron, porque ellos no tenían estructura delincuencial para hacer eso. O sea, cambiar efectivo, cambiar dólares, cambiar esto. Y el propio Jacín está metido en ese lío porque le gustaba mucho el CAN. Ellos entendieron a Jacín, entendieron lo que le gustaba a Jacín. ¿Cómo es el CAN? ¿Qué significa el CAN? Bueno, el CAN que le gustaban mucho las cosas de la buena vida alegre. Y entonces ese grupo que le acompañó. Pero señor, ahí hay un señor sometido que está robando desde los 13 años. El primer robo registrado, se le robó una funda de prenda a una tía que tenía y está metido ahí en el... ¿Cuál es ese? Uno de ellos. Pero lo que te estoy diciendo es... El que viene del otro caso. Hay una persona. Cuando a usted lo designan director de X o Y institución, usted tiene que ser el líder. Y Santiago Jacín no era el líder de nada. Él era el director. Y daba órdenes porque él recaudó mucho dinero para la campaña electoral. Y él pensó que ese era un pase de lista. Él pensó que ese era un pase de lista para él hacer lo que él le diera la gana. Y él soltó la rienda del Senasa. Entonces, ¿soltó la rienda o él es el cabecilla como... Mira, yo veo aquí... No, sin lugar a duda era el cabecilla, pero soltó la rienda de la institucionalidad. Y entonces esos tipos se fajaron 5 o 6 tigres a buscar negocio por fuera. Hasta que afectaron a uno de ellos y ese lo tiró para adelante. ¿Dónde se puede guardar tanto dinero cash? Bueno, yo mismo no sé, porque yo como no he manejado tantas cosas, ni tú tampoco. O sea, tú dices, pero ven acá. Pero están en los bancos, están guardados en caletas. Bueno, es que eso es difícil. De que en apartamentos con aire acondicionado prendido. Es que eso es difícil, Es que yo no sé para qué tanta gula, tanta avaricia, tantas cosas para tener dinero. Pero ¿y de qué me vale a mí tener tanto dinero si voy a terminar de esa forma? O sea, es que los que hemos sido golpeados, como tú, como yo, por el... Mira, yo le analizaba antes de ayer a un amigo. Decía, ¿qué edad tú tienes? Me decía, yo tengo 46. Yo le dije, mira, yo tengo 42 para 43 años. Y yo me he montado en helicóptero en cuestiones de trabajo. Cuando trabajaba en la Z, 101, con don William, paz descanse, que íbamos a hacer reportajes. Me he montado, por ejemplo, en helicóptero de la Fuerza Aérea, haciendo trabajo también. Ahora, llegaste a una institución pública, ya tú tienes necesidad de comprar un helicóptero, pero tú tienes 45, 47, 48 años, tú tienes 50 años sin montarte en un helicóptero. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes ahora de montarte en un helicóptero?
O sea, tú te has puesto a pensar con qué grupo que tú te vas, con qué grupo tú vas a lidiar. O sea, yo quiero que le digan a este país de dónde Eduardo Reed pudo conseguir para comprar 2 aviones. 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 Aviones, no helicópteros. Aviones. Y aquí hay muchos funcionarios comprando aviones que no tenían ni siquiera un avioncito de eso de papel. Y tú lo ves ahora que son potentosos, que son empresarios de último minuto. No sabía que Eduardo Reed tenía aviones. Bueno, el Ministerio Público tiene que investigar eso, ahí está la denuncia. Entonces, mira, de la lista de implicados, te leo rápidamente, ¿verdad? Para subrayar a la memoria. Santiago Marcelo Jacín Albani, es indicado como el cabecilla. Luego está el joven Gustavo Enrique Mesina Cruz, de Finanzas. Germán Rafael Robles Quiñones, el de Jurídica. Francisco Iván Minaya Cruz. Eduardo Reed Estrella, que es el empresario. Cintia Costa Ascensión, vinculada a una empresa. Rafael Luis Martínez Jacín, que primero se dijo que era su sobrino y después no, Linares. No sé si tú tienes esa información. Ramón Alan Expliquer Mateo. Heidi Mariela Pineda y Ada Ledesma Hubiera. De ese listado de implicados, ¿quiénes faltan, según tu criterio? Bueno, ahí se dice que el señor Eduardo Reed negoció con el Ministerio Público para que no le incluyeran a su familia. Mientras tanto, el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva para todos. Como yo te dije, es una investigación amplia. El Ministerio Público está pidiendo la declaración de complejidad del caso. Por tanto, puede entrar cualquiera en cualquier momento. Y yo creo fundamentalmente que faltan personas, pero ahora le toca al Ministerio Público hacer una exhaustiva investigación o fortalecer la investigación para entrar a más personas. Se mencionó al doctor Gustavo Guílamo, coordinador del Gabinete General de Santiago Jacín durante su gestión en Senasa, quien anteriormente también fue coordinador de despacho y coordinador de la Seguridad Social y asesor del Ministerio de Trabajo del 2014 al 2020, una persona muy del sistema. Sin embargo, después no lo vemos listado en el expediente. No, porque el Ministerio Público se dio cuenta que ese era en el término de la calle un guaremate. Ese era un pi de romo, un pi de botella de whisky, le daban 100 o 200 mil pesos y él se conformaba con él. Es que prácticamente cuando se ve acorralado, él dice, no, espérese un momento, yo no tengo que ver con eso. Y comienza a colaborar, porque realmente no tiene que ver con eso. En parte sí, en parte no, porque las ventajas, los buenos tajos los sacaba este grupo. Ahí está el consultor jurídico, el señor Germán Robles. Pero ¿quién determina, Linares? Tú que eres abogado y comunicador, apóyanos con esto. La gente se irrita cuando ve que se hacen acuerdos con personas ligadas a procesos de miles de millones, especialmente en este caso tan triste de robarle la salud del pueblo dominicano. Entonces el criterio de oportunidad es que la Procuraduría decide a quién apresa y a quién coge de colaboradores. ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Pero es que, oye, una cosa, eso se lo ha buscado la propia Procuraduría. Oye, ¿por qué irrita? En el caso de los militares de Danilo Medina, por ejemplo, en esos casos de esos militares, ¿con quién pactó el Ministerio Público? Pactó con un delincuente que se llama Girón. Ese delincuente llamado Girón, un militar, que fue el que se paró en la primera audiencia de la medida de coerción, que yo quiero saber si la van a transmitir en vivo esta, como transmitieron la de Alexis Medina, como transmitieron la de los militares. Yo quiero saber qué tanto ánimo hay para transmitir en vivo. ¿Quién es el que decide? Bueno, eso lo decide el tribunal, pero yo quiero saber si hay algún ánimo de publicitar eso. ¿Podría haber funcionarios activos del SENASA en calidad de informante o colaboradores? No, yo lo que sé es que hay muchos funcionarios con el moco para abajo, muchos funcionarios lamentándose, porque Santiago Jacín era un cuadro a nivel político. Santiago Jacín tiene una estructura a nivel nacional. Y parte del dinero que él se estaba robando en Senasa era para mantener esa estructura. Según dice el Ministerio Público, todavía no ha sido condenado. Bueno, pero oye, por ejemplo, ¿por qué hay tanto repudio para responderte a tu pregunta? Porque el Ministerio Público está acostumbrado a pactar con delincuentes buenos. Hoy no pactaron con Pagán. Hoy, ¿qué hizo Pagán? Pagán admitió que se robó unos cuartos para mencionar otro grupo. ¿Qué hicieron con Girón? A Girón le encontraron en su teléfono
una serie de conversaciones maltratando a mujeres, a sus mujeres, ordenando a que le buscaran mujeres para pagarle por paga. Oye, a Girón le tomaron llamada, pero eso se notificó en el caso de los militares. Y Girón es el testigo estrella. Su hermano, el hermano de Girón, que también es militar, estuvo hasta unos días en el caso. Y yo te pregunto, ¿cómo explicamos esa impunidad, o sea, ese pacto con la impunidad? pero el Ministerio Público es que se lo ha buscado ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de Alexis Medina y la señora Mary Terán? Aquí hay una cultura, pero no es de ahora. Aquí hay una cultura de que se murió Trujillo, desde que mataron a Trujillo. ¿Cuál es la cultura? De que el empresario salga lavándose las manos y que se culpe al político. O Eduardo Reed es el empresario del grupo. ¿Qué le espera, tú crees, a él? Bueno, supuestamente una negociación. Porque él está tratando de negociar. Él admite todos sus hechos. Y a él le va a recibir el Ministerio Público. Ahorita el Ministerio Público va a vender como vendió con Maxi Montilla, una gran recuperación. Señor, pero ¿y cuál es el mensaje que usted le está dando a ese tipo que se robó una planta eléctrica? El Estado no es capaz de evitar los robos, o sea, no tenemos que conformar con lo que se pueda recuperar. Porque no hay inteligencia delictiva. La inteligencia delictiva es la que te permite a ti intervenir, advertir el crimen antes de que ocurra. Pero además, Linares, la Procuraduría y las autoridades no tienen capacidad de investigar solos, tienen que servirse de esos informantes, porque el pacto con Guílamo y con toda la gente que está dando información es porque si tú lees ese expediente, todo lo que se ve ahí fue que le contaron. Sí, pero o sea, no mira, hay un mecanismo de tú... Mira, es que Guílamo, Eduardo Reed, toda esa gente vienen luego de la denuncia que hace Nuria Piera. ¿Cuál fue el empresario que tiró sus la gente fuentes, para adelante? ¿Cuál fue esa? Que sus fuentes son sumamente importantes. No podemos decir quién fue el empresario que dijo, no ya sé, es mucho, me sacaron. Bueno, lo que pasa es... No diga. Mira qué es lo que pasa con esto. No te dejes caer en tentación. Y es el mismo patrón, Colombia, el mismo patrón de siempre. Los empresarios quieren más siempre. Quieren más. Aquí hay políticos que han caído en desgracia con empresarios que han durado 10 años dándole de todo. 2 gobiernos dándole de todo. Y cuando ellos no pueden cuadrar un negocio, entonces comienzan a pagar para desbaratar a ese político. Oye, y el PRM no lo entendió. El PRM no lo entendió, el gobierno no lo entendió. Este lío de Senasa no es de que una investigación. Claro, cuando se lo llevan al presidente, el presidente dice, hay que darle para adelante a esto porque ya no puede echar para atrás su palabra. ¿El presidente se sorprendió con este escándalo? ¿Tú crees que él ya venía advirtiendo problemas? No, el presidente no venía advirtiendo ningún problema porque hacía 2 o 3 meses que el presidente había vendido el Senasa como su gran logro. Y era verdad. Era verdad porque yo mismo lo reconocí. Yo mismo reconocí, ¿por qué? Porque cuando yo veía a un pobre, por ejemplo, de los guandules, que podía utilizar su segurito médico en el Ney Arias Lora, en cualquier lugar que necesitaba esto, pero ¿qué pasa? Era que cuando ese muchacho iba o ese pobre iba a un hospital, con esos datos servían para recopilar una serie de dolencias y una serie de trucos que lo hacía Senasa. ¿Se siente traicionado el presidente por su amigo? Yo creo que Santiago sí. Esa es la palabra. Porque ellos eran muy cercanos. Y por el otro que denunció la vaina. Que no podemos decir. Por el otro, porque el otro que denuncia es que él mete al gobierno en este. Señora, pero es que búscame un PLDista ahí. Búscame un PLDista ahí. Un PLDista, búscame en ese grupo. Ahora. Porque el otro sabía lo que estaba pasando. ¿Qué tú crees? Que debió advertir al presidente primero. Pero mira. Explícame bien, que no digamos el nombre. Santiago Jacín llegó al gobierno del PLD. Del PRD, perdón, del PRM, diciendo que todos eran corruptos. ¿Por qué no le levantó un expediente de esa magnitud en la que él se envuelve ahora a Rosa Chupani? ¿Por qué él no levantó un expediente en contra de Rosa Chupani? Porque no encontró una situación como esa. Es decir, un tipo que él y su hija, la hija coordinadora de la Marcha Verde, un grupo de asaltantes de puestos públicos, que tú sabes que lo he dicho siempre, simuladores de puestos y asaltantes de puestos públicos, que se metió en la Plaza de la Bandera
porque tenían intereses contrarios a los PLDistas. No era de que por amor a la patria. Eso surgió igualito que la Fundación de la República. Igualito. Tú analizas la Fundación de la República y la Marcha Verde y es lo mismo. Un grupo liberó la República y otro grupo se la robó hasta el día de hoy, con escasas excepciones. Wow. Entonces, un grupo fue a marchar en la Plaza de la Bandera y este grupo, incluyendo a Jacín, a su hija, se robaron parte del esfuerzo de toda esa gente. Discúlpame. Entonces... No, pero ahí mismo, recibió un vehículo y un reloj y algunas cosas antes, dice el Ministerio Público, de tomar el cargo. Según lo que tú vas diciendo con eso de la Plaza de la Bandera, ¿tú crees entonces que él premeditó, que ellos premeditaron ir a hacer lo que hicieron? No fue que llegaron y lo tentaron, ya fueron como gente que pide un puesto porque sabe lo que va a hacer. Oye, yo lo dije, aquí hay gente que tenían una mente criminal. No, tú sabes, oye, así de que planeado. Pero parte de los problemas que yo... Voy para tal sitio porque ahí se puede robar tanto. Parte de los problemas que yo me busqué a principio del gobierno de Luis fue porque muchos delincuentes, narcotraficantes dentro del gobierno sabían que yo los conocía. Mucha gente sabía que yo entendía y sabía lo que era la conducta antisocial y antijurídica que tenían. Fue por eso mi problema, no fue por otra cosa. Ese grupo de Santiago Jacín se montó en el sector externo para recaudar dinero. ¿Por qué aquí hay muchísimos problemas ahora que el presidente lo ha dejado suelto a los personeros? Fácil, porque fueron a buscar cuartos a nombre del presidente o a nombre de la campaña electoral. Y no se lo llevaban a nadie, se lo robaban. Entonces, se iban y se juntaban con un capo, se iban y se juntaban con un tipo que es corrupto. No, nosotros vamos a colaborar para la campaña. Le quitaban unos cuartos y ahora cuando el presidente, pero a mí no me dieron ese dinero. Y además, ese dinero era prácticamente no lo podíamos recibir. ¿Cómo se conocen o se vinculan el señor Eduardo Reed y Santiago Zorrilla? Si tú manejas esa información y si tú puedes corroborar que es el empresario que más ventaja económica recibió de Senasa. Bueno, uno de ellos, de los que recibió más ventaja. ¿Cómo que se relacionan? ¿Cómo empieza eso? Es que el señor Eduardo Reed Estrella es odontólogo y maneja muy bien el tema de salud. Y maneja todo el área, porque fíjate que ahí lo que están involucrados son gente del área de salud. Y, por ejemplo, el señor Germán Robles, que yo no le conozco grandote, él es consultor jurídico de esa institución, pero yo no le conocía muy tanto, jovencito. Pero yo no le conozco tanto dote de abogado de fuste, yo no le conozco tanto cuántas sentencias ha ganado en un tribunal de la República. Es decir, un compañero del PRM que llegó ahí, ponlo consultor jurídico. Y se montaron en esa ola, en esa mafia. Y montaron una mafia. Y pensaron, pero yo le pido al Ministerio Público que investigue otras mafias. Que se dedique a investigar otras mafias que hay. Las otras instituciones del sector, ¿qué responsabilidades tú le das? Porque esto no pudo operar por 5 años y que se diera a conocer porque un cubiado, uno que le quitaron los contratos, salga a delatar. No, porque, por ejemplo, mira, ¿qué era lo que se pagaba? ¿Cuántas cosas más pueden estar pasando ahora mismo, Linares? Oye, ¿en cuántas instituciones más puede estar pasando pagaba? eso? Mira por qué lo hicieron en el subsidiado, porque el gobierno inyecta. El gobierno inyecta. Por ejemplo, eso es imposible hacerlo en una privada. Porque es que se están robando lo mismo de ellos. Por ejemplo, ¿cómo una ARS privada te va a autorizar a ti a pagarle a un médico por una prótesis que no ha hecho? ¿Cómo? Si tiene que pagarlo de su propio patrimonio, de su propio recurso. Entonces eso puede pasar en el subsidiado. Ahí es que entra la gravedad del asunto, que es en el público. Es la madre soltera, es el vendutero de a pie, es el hombre del mercado, es el carnicero, es el militar, es el tipo que se anda jugando, es el muchacho que no tiene padrino, que no tiene familia. Linares, pero ¿de dónde le sale la idea? Porque ya sabemos que se ha robado antes en obra pública, en OISOE, pero así como en la salud, o sea, no habíamos tenido un precedente. O sea, la idea, si tomamos en cuenta lo que dice el Ministerio Público, que es un crimen premeditado, ¿verdad? Que se empezó hasta a recibir sobornos o regalos antes de ocupar el puesto,
¿Cómo se advierte que hay una cogioca tan buena ahí con el subsidio? Alguien debió dar esa idea. No sé si me doy a entender. Oh, pero es que son gángster. Alguien del sistema debió saber que se podía sacar dinero claro, así. porque que son del sector. Eduardo Riz de Estrella es del sector. Son gángster. ¿Tú te encuentras normal o hay algo novedoso de ver apellidos de alto nivel en estos casos de corrupción? Porque en los casos que mencionamos, que tú has traído a colación alguno del PLD, son como gente común. Pero es que los grandes robos de este país lo han hecho los grandes apellidos de nivel. Pero así como escándalo en cosas de gobierno, yo no había visto. Lo que pasa es que no han tenido tiempo para crear la narrativa ahora para, por ejemplo, o sea, si tú te ves históricamente... El gobierno empezó con lo de Macarrulla, ¿te acuerdas? El fraude más grande de la historia bancaria de este país fue uno de los descendientes de Buenaventura Báez, el segundo presidente constitucional de la República. Por eso que yo te hablo que se robaron la República. Se la robó Pedro Santana al principio, la vendió, la recuperó Luperón y Lilis, porque la recupera Luperón y Lilis, y sin embargo recordamos a Lili como el dictador, pero fue que no quiso pagar la deuda en 1899. La deuda que le querían imponer. ¿Y a quién trajeron para cobrar la deuda? A los Estados Unidos en 1905. O sea, lo que se han robado, lo que se han robado las esperanzas de este pueblo dominicano, muchas veces han sido los grandes apellidos. A mí no me sorprende porque ese grupo, vuelvo y te repito, ha tenido dinero para crear narrativa. Lo tuvo Jacín para crear una narrativa. Hoy la hija no andaba pregonando y diciendo que eran ladrones, que todo el mundo era ladrón. ¿Y ahora qué dice ella que tiene a su papá allí? Te leí los 10 implicados antes de hacerte esta última pregunta del tema. Es más, te voy a hacer la pregunta primero y después te voy a decir qué le espera a cada uno, que tú me digas. ¿Qué impacto político tú crees que tenga la caída, como tú dices, de una persona que era un cuadro, presidente de OLA, el movimiento del sector externo, organización Luis Abinader? Sí. ¿Qué impacto político trae? Porque ya en unos días estamos en el 2026. Devastador, porque él era un cuadro político para apoyar otro precandidato del PRM. O sea... ¿O precandidata? Precandidato o precandidata. El precandidato... ¿A quién apoyaba él? No sé, no tengo conocimiento, pero mira una cosa. Pero no solo ese. Búscame los 4 pilares que llevaron a Luis Abinader. ¿Dónde están? Mira, el primero, Roberto Furcal, operativo, un hombre de operatividad dentro del Partido Revolucionario Moderno, un tipo que se fajó a organizar el partido, que se fajó a organizar el proyecto de Luis Abinader. Por la gula y la avaricia y la codicia de mucha gente dentro del gobierno, comenzaron a crearle narrativa a Roberto Furcal contraria a su política PRMista y a su política interna. ¿Qué ocurrió con Furcal? Salió prácticamente desacreditado por esos mismos grupos. ¿Qué pasó con Macarrulla, que llevó a Luis al poder? Amigo personal de Luis. Terminó en este gobierno con el hijo condenado y terminó fuera del gobierno. Ahora el sector externo con Santiago Jacín. Y salen este grupo de sinvergüenza PRMista de que los dueños de la moral a decir, estamos combatiendo. Sí, el presidente puede estar combatiendo y puede estar sorprendido, pero usted no puede vender ese discurso. ¿Por qué? Porque lo que queda demostrado ahí es que ustedes no se la juegan por nadie. Pero agrégale también que de Línea Ascensión Burgos, que es el secretario de la organización, también lo dejan prácticamente sin funciones. Sí. Entonces, la estructura política del PRM y para el resguardo del legado de Luis Abinader, hay que ver con quién va a terminar. Mira, y súmale a eso que ese caso de Senasa comienza ahora, diciembre del 25. En diciembre del 26, todavía ese caso está en pañales. Estará en pañales, legalmente hablando. Fíjate que ese caso, la medida de coerción, se va a comenzar a leer si no hay una interrupción o un pedimento por parte de los abogados o por parte del Ministerio Público el 11, a leer las 537 páginas. ¿El 11 de qué? De este mes. El 15 de este mes, el 15. Ahora, ¿qué pasa?
Imagínate tú que en el 2027 venga un imputado de eso, que ya tenemos un escenario electoral diferente, que ya tenemos a la Fuerza del Pueblo por un lado con un candidato, que ya tenemos al PLD por un lado por un candidato, que así como un periódico hoy influye en un juez que está leyendo, fulano de tal coordinaba, es amigo de la campaña o colaboró, así mismo te influye una encuesta que te diga un PRM está en 34, un PLD está en 23, una Fuerza del Pueblo está en 22 o viceversa. Así mismo te influye en un juez y en un ministerio público. Imagínate tú que en el medio de ese berenjenal venga un imputado y te diga, sí, es verdad, yo pacté, yo esto, yo aquello, pues yo le di mi cuarto a fulano de tal que esté en el gobierno. Y ese dinero era para la campaña. Se desbarató el gobierno, el PRM, y se desbarató PRM. ¿Y no le afecta a Luis Abinader directamente cuando dicen que ayudó para la campaña? O sea, ¿qué tanta responsabilidad tiene un candidato de que colectores... No, porque eso lo decía Jacín. Por eso, Jacín decía eso, que era para la campaña. ¿No le afecta al presidente? No, Luis Abinader no es responsable de eso. A veces ni le llegan los cuartos. No, volvemos a lo mismo. Aquí hay gente que le cogió dinero al narcotráfico, que fueron y le cogieron cuarto a los narcotraficantes y que era para la campaña y se lo robaron. No tenemos que ir, pero no te voy a dejar ir sin lo americano. Antes, ¿qué le espera a Jacín, a Santiago Jacín? ¿Qué le espera a los dos jóvenes, Mesina y Robles, financiero y jurídico? ¿Qué le espera a los imputados más relevantes? En el caso de Eduardo Ride Estrella y vinculación con sus demás empresas o familiares, y qué le espera a los otros chiquitos, al sobrino, al expliker y a las muchachas que algunas no sabemos qué buscan ahí. Bueno, un camino duro por recorrer. ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? Ahí es que voy. 2 años. Si tú tienes el caso de los militares que todavía no ha tenido, el caso de Alexis Medina duró 4 años. 4 años para tener una sentencia de primer grado. Y estamos en el 2025. A Luis Abinader le faltan 3 para terminar el poder. En esos 3 años... Y no tiene a Deligne, no tiene a Fulcar, no tiene a Macarrulla, no. Y no tiene forma de entrarlo. No tiene forma de entrarlo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Participación Ciudadana se parece a Fulcar en términos políticos partidarios con lo que necesita el PRM ahora. Lo que el PRM necesita ahora es hacer política. ¿Dónde estaba Carlos Pimentel en todos estos 5 años? Pero eso le pasan a estos parejeros políticos. Porque ese señor no le importa nada. Pero fíjate con Guillermo Moreno. Me gusta esa palabra, parejero. Parejero. Eso me recuerda a mí, una vez a Tuey de Campo, que veo un compañero de Villa Juana en una iglesia de por aquí arriba. Y a Tuey le dice, esta no es la que te toca María Auxiliadora. ¿Por qué que priven de parejero? ¿Qué pasó con Guillermo Moreno? Le quitaron la candidatura a Farideh Raful, mi amiga, para dársele ese aparecido. Y ese aparecido hoy se come al gobierno, ese sinvergüenza. Yo trabajé con él, yo trabajé en contra de él, a favor de Omar Fernández, por lo que yo soy y reivindico. Yo lo que soy es político. Y ese no es más que un oportunista de la política. Entonces, esta gente que él tiene, tú verás lo que es canela fina cuando el PRM salga del poder o vaya a salir del poder. Porque, primero, ¿cuál es el mensaje que se está mandando? No cumplen con nadie. A Leonel Fernández le pidieron 4 militares en extradición. Le pidieron al ministro de la Fuerza Armada, al director del DNI, a uno de sus asistentes principales. Y tú sabes con lo que le saltó Leonel a los americanos. Pero si yo entrego al ministro de la Fuerza Armada, me tumban el gobierno. ¿Dónde estaba? ¿Lo entregó al ministro de la Fuerza Armada? Te pregunto, ¿lo entregó? Y tú dices, y hoy está señora, la política significa tener poder. Y cuando usted no es político, ninguno de esos tipos se la van a jugar por él. Quien se la puede jugar por él es Fulcar. Quien se la puede jugar por él es Deligne Ascensión. Quien se la puede jugar por él no es Milagros Ortiz Bosch, porque esa siempre ha querido parecerse a la sociedad civil. Esa no. Quien se la jugó con él, con su patrimonio, que cobraba su dinero para irlo a gastar en la campaña, fue Macarrulla.
Quien se la jugó por él fue Delinea Ascensión. Yayo se la juega. De lo Pero poco que he ya- visto que ha pero, dado oye, el pecho. pero es que Yayo es antes de todo, Yayo es un cuadro político. Yayo aspiró a diputado en el 2006 y no ganó esa diputación en el 2006 por ir por el Partido del Toro. Yayo viene probándose como cuadro electoral, como cuadro partidario. Por suerte tiene a Yayo San. Por suerte tiene a David Collado. David no dice nada. Bueno, yo no pero, lo veo nunca pero David es un jugándosela. cuadro político. Yo estoy hablando de los cuadros políticos, de la gente que tiene estructura, que controla estructura, Que tienen proyectos que políticos. tienen proyectos políticos. Pero van a trabajar para ellos o para Luis. Bueno, por suerte tiene a Faride. Tiene a Wellington. Por suerte tiene a Wellington. Pero esa gente, Faride, Wellington, Yayo, y eso le hieden a este grupo de asaltantes Participación Ciudadana. Eso le hieden los políticos. ¿Y hasta cuándo entonces vamos a permitir eso? ¿Cómo va a terminar el presidente? Bueno, él tiene que repensar su gobierno. Tiene que repensar su gobierno porque sin lugar a dudas, él ha confiado en mucha gente que no tiene, él ha reivindicado a mucha, él ha desenterrado muchos muertos que ahora no tiene la oración para volverlo a enterrar. Oye lo que te estoy diciendo. Él ha desenterrado muchos muertos, él ha llamado muchos muertos y ahora esos muertos andan rondándole a él con los problemas de sus vidas que ahora no tiene la oración para mandarlo otra vez a la tumba. Y esos espíritus andan detrás de él. Espíritus. O sea, hay gente que él los reivindicó y que ahora lo único que han representado es un problema. Por eso tienen la presencia de los norteamericanos aquí. Me tengo que ir, pero dame una ñapa. Bueno. ¿Qué significa tener esos aviones que ya lo vimos hoy en la portada de los periódicos? Sí. Yo no sé si tú y yo hablamos después del discurso de Paliza. ¿Tú y yo hablamos? No, porque yo veo un nerviosismo en Paliza queriéndose adjudicar actitudes. Señor, ya a usted le dijeron todo lo que tenía que decir. No tienen de otra que no sea entregar. Pero él dijo que llama a que se entreguen. Bueno, ese es uno de los problemas que ellos le han buscado al gobierno. Porque al narcotraficante que tú lo cogiste su cuarto, y te, ajá, que me entregue. ¿Y mi dinero? Entonces ahí viene el cobro compulsivo o el cobro represivo. ¿Qué, Quirino, qué? Simplemente te digo, la presencia de los norteamericanos aquí, que yo la apoyo. Este país debe estar militarizado. Todas las bases aéreas y todos los aeropuertos deben de estar militarizados para que acabemos este relajo. ¿Y la soberanía? No, bueno, nosotros lo podemos hacer, el presidente de la República lo puede hacer legalmente. Legalmente lo puede hacer, porque pasó en 1905 con Carlos Morales Languasco, con la intervención de las aduanas. Y luego refrendado en 1907 por el Congreso de la República. El presidente tiene esa facultad. A mí me queda claro. Yo quisiera que alguien le diga al presidente, si yo fuera cercano al presidente, le digo, presidente, usted tiene que provocar que los americanos también cojan la de Barahona y la de Puerto Plata. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, lograr que la presencia de figuras ligadas al narcotráfico se terminen de quitar del gobierno. Muy sencillo. ¿Qué le podría pasar a los políticos que le cogieron el dinero a esos narcotraficantes y ahora hay que entregarlos? Lo primero es que cuiden por su vida. Y lo segundo es que hay una situación que son mencionados en tribunales norteamericanos, en jurisdicciones de la fiscalía norteamericanas, y eso repercute en contra de ellos. Lo primero es que tienen que cuidar por su vida, porque al capo que usted le coge su cuarto y después usted le salta con otra cosa, prepárese. Ningún narcotraficante da su dinero a cambio de que por sentimiento. Olvídese de eso. El negocio más... ¿Tú sabes cuál es el problema del narcotráfico? Es la violencia. Es la violencia. El negocio del narcotráfico parece blanco y es rojo por la violencia, por la sangre que derrama. Me estoy asustando, Linares, porque eso es aquí en República Dominicana. Bueno, es que aquí en República Dominicana los políticos no han entendido el problema que resulta usted cogerle dinero al narcotráfico.
usted cogerle dinero. Hoy Estados Unidos está librando una lucha en Venezuela por el narcotráfico en contra de eso. ¿Tú crees que después que entregamos todos los aeropuertos ya van a mermar las extradiciones? Bueno, es que ya nosotros entregamos los aeropuertos y puertos, los bienes estratégicos de la República Dominicana. Se lo entregamos a empresarios privados. Por lo menos está en las manos militares ahora de los Estados Unidos. Me voy. Linares Guerrero aquí, haciendo de la suya, señores. Nos vemos en otro episodio. Por cierto, mándenme la foto de Navidad ahora. La foto, Cookie.